Gracias, Ale. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Alejandra Rivera con las condiciones del clima. Estamos ya con nuestro invitado aquí en el estudio, el doctor Marlon Escoto Valerio, como les habíamos anunciado en el comienzo de Hola Honduras. Hay problemas nuevamente en la Universidad Nacional de Agricultura. Ustedes recuerdan, él fue rector antes de ser ministro. Hubo un momento de educación que estuvo ejerciendo, si mal no recuerdo, ejerciendo las dos funciones, como ministro de Educación y también como rector de la Universidad Nacional de Agricultura. ¿Por qué? Comienzo con ello. Hay problemas, poco más de 3.000 estudiantes, que es el número que está en esta universidad matriculados, tienen dificultades. El nombramiento que se ha hecho de un nuevo rector, entiendo que sea Wilmer Misael Reyes. La comisión interventora han impugnado, hay dificultades, tocaremos este tema también en el área de educación. Hoy comienzan las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estamos a pocos días de hacerlo en el sistema público a nivel primario y secundario. El cambio climático que debería de preocuparnos a todos, desde luego. ¿Qué están haciendo? Él es el delegado presidencial de cambio climático. También va a incursionar en la actividad política, ha sido un técnico por tradición. Sin embargo, cree con la creación de su nuevo partido Rescatemos Honduras, intenta participar en las elecciones generales del último domingo del próximo año. Nos da muchísimo gusto saludar al doctor Marlon Escoto Valerio. Encantado. Que nos acompaña. Gracias, un gusto, doctor, estar con usted en este importante espacio y, como le decía, extra micrófono. El tema de la Universidad de Agricultura me genera mucha tristeza porque es justamente ahí donde yo inicié mi formación. Fue justamente esa universidad la que me dio una beca para que yo estudiara ingeniería agronómica, y recuerdo perfectamente un abril del 94 que yo llegué a esta institución, y de ahí la mayoría de mis actividades en esos primeros años estuvieron ligados a esta escuela, que luego trabajamos para convertirla en universidad. Luego fui rector durante 6 años, vicerrector 3 años, y ahí está mi plaza de trabajo. Y lastimosamente, después de la intervención, 3 años de intervención, no es mucho lo que queda, y justo cuando termino la intervención tampoco se consigue seleccionar o elegir de manera correcta y transparente las nuevas autoridades. Y nos vamos a enfrentar entonces a una comisión interventora que se retira, que deja seleccionado autoridades, pero que también hay otras personas que impugnan esta selección, y se asume entonces el liderazgo de una institución impugnada, dividida, y una universidad sin liderazgo es muy difícil que tenga éxito. Puede sobrevivir, pero el éxito de una universidad es la capacidad de generar liderazgo, de atraer inversiones, de mover a los estudiantes a otras universidades del mundo, de recibir estudiantes de otras universidades del mundo, de poder incluir a las poblaciones que tradicionalmente no tienen acceso a la educación superior. Todas estas iniciativas son las que le dan vida a una universidad que, como cualquier centro educativo, se mide por la cantidad de jóvenes que ingresan, por la calidad de esos ingresos, por el origen, y luego por la cantidad y calidad de los jóvenes que se gradúan. Esa es la forma de medir una institución educativa. Sigo creyendo que todavía es posible enmendar esta situación. La institución tiene cerca de 70 años de historia, y estos años han sido probablemente los más difíciles. Hubo un año sin matrícula, no hubo ingreso. Eso de alguna manera en la historia va a reflejar que la capacidad de gestión fue reducida. Hay que esperar lo que suceda en febrero, pero hay mucha inquietud, principalmente por los estudiantes, que son los que día a día reciben o no la mejor atención de este centro educativo. Doctor, en febrero se hace, bueno, ya la escogencia se hizo del nuevo rector. Debería estar juramentado por esta comisión o asumir ya sus funciones, pero da la sensación que al no resolverse en forma interna este problema, que el conflicto continuará, el desorden y los problemas verdaderamente, y es una lástima porque aquí se están formando a nivel, y necesitamos en el área de la agricultura muchos jóvenes que estén preparados para tratar de desarrollar el país
un país tan extenso, tan grande en la región centroamericana y que no podamos ahora, a raíz de todos estos problemas internos que se están viviendo, tener en la Universidad Nacional de Agricultura una tranquilidad para que estos jóvenes se continúen formando muy bien y que salgan al campo laboral a ofrecer sus servicios en Honduras. Efectivamente, es una lástima porque si uno hace memoria, ¿por qué la institución crece? Después del huracán Mitch, aparecieron 2 carreras nuevas que en aquel momento no eran tan consideradas en el país. El tema de los recursos naturales y el ambiente apareció en la Universidad de Agricultura, y el área de tecnología alimentaria que completaban la agronomía tradicional en la que yo estudié. Esos temas siguen vigentes. Si el país tuviese que acudir a jóvenes profesionales para invertir en las áreas de recursos naturales y ambiente y en el tema alimentario, en el cual entramos en crisis todos los años, justamente ahora hay una emergencia por el agua y el agua está relacionada con la producción de alimentos. Ese era un reservorio, así fue diseñada. Y la última carrera que la Universidad de Agricultura incorporó es la medicina veterinaria, que no existe en Honduras más que en Olancho. Y la sanidad animal es la salud pública. Si no vea el coronavirus que tenemos ahora, que es un tema zoonótico entre animales y personas y que hoy tiene al mundo complicado. Ahora, ¿cuál sería nuestra capacidad de reacción ante una emergencia de este tipo? Tenemos la parte médica, humana, especialistas, epidemiólogos, estos los tenemos. ¿Y dónde están nuestros veterinarios? Los que conocen sobre sanidad animal para emprender. Por eso, esas han sido las luchas de esta universidad, de poder ofrecerle al país profesionales de primer nivel, junto con otras universidades, para ir enfrentando estos temas de los recursos naturales y el ambiente, el tema alimentario, el tema de salud pública. Pero no se logra entender ni comprender el valor de estas instituciones que incorporan jóvenes que provienen de las últimas aldeas, de las más remotas del país. Es difícil enfrentar una institución que también ha entrado en una crisis financiera, incluso tiene una demanda por los terrenos. Hay una familia que ha demandado que los terrenos les pertenecen, parece que en primera instancia el reclamo ha avanzado. Eso significa comprometer prácticamente el presupuesto de un año de una institución. Entonces, estos elementos requieren de un pronto cambio, de un liderazgo rápido, internamente cohesionar para que se puedan realizar las actividades y hacia afuera generar estos vínculos con el Ejecutivo, con el Congreso Nacional, que junto con Finanzas generan los presupuestos, y hacia la cooperación internacional confianza que le permita invertir, que le permita atraer inversiones. La Universidad de Agricultura cerró en los últimos 2 años su ciclo de inversión en infraestructura cercano a los 400 millones de lempiras, y en 3 años no ha gestionado ni un proyecto. Entonces, la gestión de proyectos tiene ciclos. Usted gestiona hoy y ese ciclo se abre en 2 o 3 años. Usted gestiona mañana, entonces luego empieza la cosecha, empieza la ejecución. Pero si usted no abre ciclos de gestión, le van quedando espacios de 3 o 4 años vacíos. Y cuando usted no tiene continuidad en las inversiones, entonces tampoco puede hacer reformas de asignaturas, agregar nuevos laboratorios, abrir nuevos campos, contratar especialistas, y eso va en detrimento de la calidad educativa. En 3 años de intervención de la universidad hemos retrocedido fácilmente 6 años, el doble en tiempo, porque ahora, aunque se inicie con mucha energía, es difícil recuperar estos 3 años perdidos, y el trabajo que haga en los próximos 3 años un rector se verá reflejado 6 años después, el impacto que esto genere. Sigo siendo optimista que puede darse una salida que permita internamente cohesionar la institución y externamente volver a construir estos puentes de confianza, pero es muy difícil la situación que la universidad vive. Ojalá y en algún momento personas con visión de inclusión, personas con esta mirada de país, del tipo de profesionales que necesitamos, tomen la universidad, pueda generar un liderazgo interno y permita que Honduras tenga esta opción que el presidente Gálvez en los 50 la diseñó. Es una escuela que diseña el presidente Juan Manuel Gálvez en medio de la nada, porque Olancho viajaba en avionetas, no tenía siquiera carreteras de primer nivel, y un diputado de esa época de Olancho, de apellido alemán, decide donar esos terrenos
y convence al presidente Gálvez, siendo diputado acá en Tegucigalpa, que es necesario abrir una escuela agrícola en Olancho, y dona los terrenos y se instala esta escuela. Pero el presidente Gálvez tenía una visión más grande. También abrió una escuela en Comayagua similar y abrió lo que hoy son los institutos técnicos de Tegucigalpa. El pensamiento del presidente Gálvez en esa época sería equivalente a que en este momento un presidente decidiera abrir 5 universidades públicas nuevas. O sea, el impacto que en ese momento se generó. El primer instituto en Tegucigalpa que enseñó electrónica o electricidad, que hoy sobreviven, fueron producto de esa época de los 50, entre el presidente Gálvez, el presidente Villeda Morales, que eso fue una época muy interesante para el país. Pero en términos de impacto educativo, imaginémonos que un presidente o que un congreso en una reunión diga: vamos a abrir 5 nuevas universidades públicas en Honduras. Pues, ¿cuál sería la relación y el impacto de la universidad? Y además les diera autonomía, que en aquel momento también estos centros educativos tuvieron. Esto ya pasa en Nicaragua. Uno cruza la frontera y encuentra 5 universidades públicas autónomas en Nicaragua que están hasta en el último rincón de un país que, a pesar de la diferencia que podamos tener, tiene un nivel en temas de acceso a la educación y en acceso a la educación superior, tiene estándares superiores a los nuestros. Entonces, esa Universidad de Agricultura sigue siendo una oportunidad para Honduras. Bueno, lo de universidades en el campo de la agricultura, universidades técnicas, universidades en términos generales como la Autónoma, en donde se imparten carreras diversas. Cuando estamos a pocos días de comenzar el sistema educativo 2020, ¿qué es? Y le pregunto porque usted fue ministro de Educación y ha sido calificado, no, con toda sinceridad, no porque lo diga yo, como uno de los mejores ministros que hemos tenido por lo menos en los últimos tiempos, en términos generales. Hay gente que no pudo haber compartido algunas de las ideas suyas, de la forma de decisión, pero ese es un criterio también de tipo personal. ¿Qué es lo que ocurre en el país y por qué ese rezago que hemos tenido en el campo educativo en términos amplios, exministro? Es la falta de inversión. Y la inversión se debe generar en el Congreso Nacional. Obviamente este es un vínculo también con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo complementa o lidera. La inversión en educación, comparada con la inversión de país, nuestro presupuesto como país en 10 años creció 4 veces, el equivalente a 4 veces, y el presupuesto en educación creció 1.5. Para ser concretos, si el presupuesto para el 2020 de educación fuese en 30.000 millones de lempiras, debería multiplicarse por 3 para que estuvieran en iguales condiciones que el presupuesto nacional, 90.000 millones de lempiras. Eso tiene múltiples discusiones. Primero, el origen del financiamiento. Segundo, los techos que la presión internacional ejerce sobre los empleados públicos, que no debe crecer la matriz de los empleados públicos. Esa es una presión permanente que los países tienen, pero el país debe decidir sobre la calidad del endeudamiento, sobre la calidad de la inversión que va a hacer. Si vemos el otro componente, salud, Honduras puede tomar una relación médico-población de la Organización Mundial de la Salud y ponerlo como referencia de inversión, y no debería ser contradictorio a las presiones internacionales del tamaño del funcionario público. En educación igual, si hay que invertir en más profesores, porque la relación profesor-escolar en ciertos niveles como la preescolar, que está creciendo, o el 9º grado que crece, y la secundaria más rural que también crece, eso es algo en el que el país tiene que invertir independientemente de las presiones internacionales que pueda tener, porque es un servicio público, está en nuestra Constitución. Estas discusiones casi nunca se tienen, ni a nivel de Congreso, le digo porque yo tuve múltiples sinsabores con la Comisión de Educación del Congreso Nacional, nunca tuve coincidencia en un punto de país, sino que siempre fui convocado más para hablar de un tema muy particular que una de plazas, claro, sí, porque es lo que quieren los diputados, que les coloquen algunos sus recomendados. Van más por estos temas que abrir una discusión de asegurarnos la cantidad de profesores que se requieren por niveles educativos y en estos momentos por salarios competitivos, porque un profesor en este momento está ingresando al sistema educativo con un salario más bajo que un policía,
que un guardia penitenciario, que un bombero. Todos prestan un servicio, todos custodian la vida de alguna manera, pero la educación custodia una herramienta de vida, y es la posibilidad de poder interactuar, la posibilidad de poderse manejar, la posibilidad de tener alguna herramienta para enfrentar la vida. Esta discusión de la inversión en el presupuesto nos tiene en este momento complicados como país, y lo último que he visto del Observatorio de la Universidad Pedagógica es que en este momento tenemos 1.200.000 escolares con edad escolar fuera de la escuela, 1.200.000 entre 3 añitos, 15 años. Entonces, si uno piensa cuál es el futuro de un país, ese es el futuro de un país. Entonces, si el futuro de un país y el relevo generacional no va a tener la instrucción mínima necesaria para desenvolverse, entonces en el relevo, en la vuelta de la rueda, las posibilidades de que esta población se haga cargo del país en términos de habilidades es reducida. Lo demás, el sistema educativo tiene suficiente información, sabe cuántos escolares hay, dónde están, sabe cuáles son las necesidades. El año pasado, para dar un ejemplo, la asistencia de la merienda escolar no llegó a ser satisfactoria, pero se sabe cuánto vale cada merienda escolar que el país entrega, quién la entrega, cómo la puede entregar. Es cuestión de colocar recursos. La inversión es lo más crítico a corto, mediano y largo plazo en el sistema educativo. Tenemos una universidad especializada, la Universidad Pedagógica es un lujo para Honduras. Ellos pueden formar la cantidad de profesores y el área que se requiera de acuerdo a un plan que el país elabore si decide invertir. Entonces, si decide invertir en preescolar, la Universidad Pedagógica puede formar especialistas en preescolar en la cantidad que el Estado requiera para ser contratado y hacer coincidir el área y la cantidad. Entonces, tener una universidad donde se formen ya es para un país un activo al que hay que cuidar. Luego, internamente, el sistema educativo tiene una estructura de organización para poder llevar a cabo proyectos en el momento que se decidan. Es el sistema público con mejor información, porque se trabaja al día a día y la relación es personal. Usted puede demandar de salud eventualmente, una vez, 2 veces al año, pero sus hijos demandan de educación al menos 200 días al año. Entonces, es una plataforma que tiene capacidad de reacción rápida si se deciden colocar programas, proyectos, inversiones o recursos, ¿no? Usted fue ministro en el gobierno del presidente Lobo y siguió con el presidente Hernández. Hay, con el respeto de quienes han pasado, pero hay ministros como, y digo los nombres, Marlon Berebé, Carlos Ávila y el caso suyo, que más que políticos fueron técnicos y la gente estuvo agradecida en el tiempo de su gestión. Hubo un control con la dirigencia magisterial. Cuando digo un control es porque siempre tener con ellos una relación cordial es sumamente difícil por la toma de decisiones, que cuando se quieren hacer el sentido de responsabilidad de que vayan a trabajar, de que estén permanentemente en el aula apoyando a los niños, las y los niños, es bien complicado, pero usted logró encauzar el sistema educativo en una forma muy positiva. ¿Por qué salió de la administración? O sea, no ha sido usual también en el país que un ministro sobrepase otra administración, que fue su caso, pero pudo haberse quedado todos los 4 años del presidente y seguir ahora con el presidente Hernández Alvarado. Bueno, fueron 5 años de alta demanda. Ningún otro ministro estuvo 5 años. La ministra Martínez. De Pavetti. Sí, ella estuvo 4 años. Luego el sistema educativo, en promedio, un secretario de Estado en Educación está 1.5 años en promedio. Eso no es bueno. Claro, por eso le pregunto, sí. No es bueno porque no hay continuidad y no se puede evaluar las decisiones que se toman. En algún momento, y cumplidos los 5 años, hubo una coincidencia entre 2 temas. En el caso del tema de la universidad y el tema de la secretaría, que yo estaba relacionado. Entonces, la decisión en algún momento fue ante
decisión del Congreso Nacional de intervenir la universidad, de la que yo venía para ser servidor en educación, entonces sentí que yo ya había cumplido un ciclo y era suficiente, porque en adelante podía haber un desgaste y un deterioro de relaciones y de trabajo que no le iba a servir al sistema educativo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando se anuncia la intervención de la universidad, en enero decido y hago el vínculo para culminar también mi actividad en la Secretaría de Educación. No es fácil ser funcionario público porque usted no sabe cuando entra sabe, pero no sabe cuánto tiempo se va a quedar, principalmente en una entidad como Educación, donde tiene que enfrentar la decisión. Usted como secretario de Estado son dos: usted se pone del lado de los niños o del lado del empleado docente. Si usted se pone del lado de los niños, se va a dar cuenta que la legislación educativa la hicieron los adultos. Y como lo hicieron los adultos, entonces está hecha para no favorecer a los escolares. Claro, entonces es más una ley laboral que una ley educativa. Y sigue teniendo esos rasgos de ser una ley laboral más que una ley educativa. Ese balance no es fácil, sin embargo, se puede llevar y sobrellevar una relación. Yo me sigo encontrando dirigentes activos y otros ya retirados en los pasillos, en los corredores, y sigo conversando con ellos. Tienen sus propias reflexiones, pero en general, si un secretario de Estado no se pone del lado del derecho a la educación, puede llevar la fiesta en paz, como tradicionalmente se dice, pero no va a generar reformas que permitan crearle más espacio a un escolar, mejor abordaje, el derecho a permanecer en el aula, acompañarle, protegerle, tener información para saber si están desertando, si están reprobando, qué hacer, tomar medidas, porque si usted deja el mercado abierto, tiene lo que hoy tenemos, 1.200.000 que no ingresaron y otros que salieron, y eso representa el 12% de nuestra población. En este momento la tasa de analfabetismo es 12%. Y la tasa de exclusión escolar es 12%. Entonces, si usted suma, la población más vulnerable en términos educativos de Honduras es del 24% de la población. 12% de personas que no saben leer y escribir y 12% de personas menores de 15 años que no están en el sistema educativo. Un país donde hasta un cuarto de su población está en condiciones de riesgo educativo, tiene los dos extremos. Los que deberían ser relevos no se están preparando, y estos que flotan, porque las personas analfabetas tienen esa desventaja de no tener los mismos accesos, ni siquiera a un empleo, que tienen las personas que saben leer y escribir. Ahí hay dos nichos de trabajo interesantes y dos retos que deberían de discutirse en el seno de una comisión educativa, de un Congreso Nacional, abrir las discusiones a la población, para buscar recursos principalmente, porque qué hacer ya se sabe qué hacer. ¿Cuál es la diferencia de países, y para no irnos muy largos, como Panamá, Costa Rica, en relación al nuestro, en cuanto a que ellos tienen un sistema educativo muchísimo más alto que el que tenemos nosotros? Ya que Panamá no hace mucho que inició con la inversión en educación. Panamá tuvo niveles educativos bastante complicados. Sin embargo, ellos hacen un vínculo del origen de los fondos. Es muy importante que un país defina de dónde se va a financiar su educación. ¿De dónde se financia la educación en Honduras? De la misma bolsa que se financia el resto. Ahora, ¿de dónde se está financiando la reforma educativa en Chile? De una tasa. Entonces usted hace la reforma y usted legisla y crea el origen del financiamiento para que la reforma no se quede detenida. Por ejemplo, Honduras hizo una reforma que para ingresar a la función docente usted necesita nivel de universidad. Pero la semana pasada en el Congreso alguien propuso extender por 3 años más, seguir ingresando con nivel de secundaria. Entonces, una reforma que tenía sentido, ahora tiene una contrarreforma. ¿Por qué? Porque el Estado no se preparó con los recursos que se requieren por el valor de la contratación del nuevo docente. Entre la secundaria y el nivel universitario hay un diferencial que había que cubrir y había que colocar.
Entonces, como no se legisló, solo se legisló en teoría, pero no se colocó el recurso para hacer esa transición, entonces ahora se propone, y creo que se aprobó, que durante los próximos 3 años se puede ingresar sin ese nivel. Entonces, una reforma y una contrarreforma. ¿De dónde financia Panamá la educación? Del canon del canal. Entonces hay un vínculo directo y permanente de los recursos que se va a invertir. ¿De dónde inició el financiamiento de la educación Costa Rica? Y lo definieron en su normativa, de abolir el ejército. Esto empezó hace 60 años aproximadamente. Entonces dijeron, esta inversión para mantener esta estructura castrense... Ese que estaba destinado claro, al ejército... Va para educación. Sí. Este valor del canon del Canal de Panamá sí, va para educación, para infraestructura. Chile, este canon que lo definió el legislativo antes de hacerla, o simultáneamente al hacer la reforma, para financiar la reforma educativa, porque Chile logró la descentralización educativa, que los municipios educaran, pero hay municipios y municipios, unos más pobres que otros. Entonces los municipios que tienen más dinero tienen estándares de educación pública de primer nivel, competitivo, y los municipios más pobres todos tienen acceso, pero la calidad educativa no es la misma. Entonces el Estado está concentrando de nuevo a aquellos municipios que no les fue tan bien, pero ¿con qué fondos? Con un canon, con un impuesto, con una tasa que se establece. Entonces Honduras requiere de alguna manera... Bueno, hay una tasa, pero tasa de seguridad. Entonces, esa tasa, en vez de ser... Bueno, no es que la seguridad no es importante, pero igual seguimos viendo masacres, muertes violentas, inseguridad. Entonces, todo ese dinero, que son cantidades enormes que se reciben, en vez de ir a seguridad, o podría crearse también una tasa para en el sistema educativo manejarlo, por ejemplo. O hacer discutir nuevamente con los sectores productivos, con la gente que aporta, porque cada vez que se genera una tasa, ¿quién paga la tasa? ¿Usted o yo? Si es por la tasa de seguridad es por transacciones arriba de ciertas cantidades. Pero si usted genera una discusión nacional con los sectores productivos, con los recaudadores y dice, señores, de 30.000 millones que hoy tenemos en educación, necesitamos 60.000. En los próximos 4 años llegar a 100.000. Entonces, ese es un acuerdo de país que debe ser una cruzada entre todos los sectores productivos, empresarios y todos los que pagamos impuestos para asegurarnos, primero, que estamos conscientes de que esa recaudación se va a convertir va a dar origen al financiamiento. Pero si usted tiene la misma bolsa, en iguales condiciones, ¿de qué depende que se le aumente el presupuesto de educación? Del liderazgo del que lo dirige en el Ejecutivo y del liderazgo de una comisión de educación del Congreso Nacional. Si esas dos entidades no logran generar un acuerdo, no va a tener fuerza, porque la Secretaría de Finanzas va a estar siempre contenta de que no le generen mayores sobresaltos, y quien recauda el impuesto igual estará, no va a ser la que diga la entidad que recauda, a esta entidad agréguenle más presupuesto. Los padres y madres de familia no han llegado a tener como una visibilidad suficiente como para decir hagamos inversión. Y nos quedamos con ciertas fundaciones y ONG que hacen incidencia en educación, que nos siguen diciendo números, nos siguen señalando algunas cosas, pero alguien tiene que liderar este tema, y normalmente en los países estos temas se discuten en el Congreso Nacional, porque es el que aprueba los presupuestos y el que tiene la posibilidad, junto con otras instancias, de crear estos marcos articuladores. Honduras sabe cuánto necesita. La Universidad Pedagógica ha calculado que para reinsertar 1 millón de escolares necesita 12.000 millones de lempiras. Y para 1.200.000, entonces hay que hacer la extrapolación de cuánto dinero se requiere. ¿De dónde se va a financiar? ¿Cuánto va a aportar los fondos públicos? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Y los fondos de cooperación, que son fondos temporales. La cooperación no le contrata a un profesor, no es su función, pero le puede ayudar a construir un aula, a equipar con tecnología, a capacitarles a sus profesores, entonces puede hacer intervenciones temporales dirigidas. Creo que esa parte falta discutirla con mayor pasión, con mayor dedicación en el Congreso Nacional. Estamos conversando con el doctor Marlon Escoto Valerio, exministro de Educación, ahora es delegado presidencial Cambio Climático. Vamos a abordar luego de la pausa rápidamente este tema y otro
que tiene que ver con actividad política, aún siendo técnico, que le tomó o lo llevó a tomar la decisión de aspirar a convertirse. Bueno, el partido ya está en formación, el partido fue aceptado ya. El partido fue, ya la fundación del partido se dio y estamos colectando los requisitos. Para llevarlo al tribunal. Al Consejo Electoral. Al Consejo Electoral ahora, al Consejo Electoral y participar en las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre del próximo año. Un técnico en actividad política, ¿por qué tomó al final esa decisión de incursionar ya a buscar la presidencia de la República el doctor Marlon Escoto Valerio? Cuando regresemos tendremos estas y otras respuestas de nuestro invitado la mañana de hoy. Seguimos conversando con el doctor Marlon Escoto Valerio, exministro de Educación. Nos acompaña en este momento, es delegado presidencial Cambio Climático y va a participar en las elecciones del próximo año generales con su partido Rescatemos Honduras. Saquemos una o dos mensajes, por favor, para cerrar este tema educativo, porque imagino que eso sobre ello en esta primera parte de la entrevista que hemos conversado con nuestro invitado la mañana de hoy. Vamos a ver algunos de los mensajes que recibimos en este momento. Hola, felicitamos al doctor Marlon Escoto por tener una visión clara de lo que Honduras necesita. Esperamos que su visión sea atendida e implementada algún día. Le deseamos éxitos en su carrera política. Saludos de Francisco Andino. Éxitos y que su visión en el área, siempre estos mensajes en el 31 82 43 75, que su visión pueda implementarse. Un ministro, por ejemplo, ¿qué grado de independencia tiene en el manejo de su presupuesto, el nombramiento de personas, por ejemplo, de sus más cercanos colaboradores, de los directores departamentales, o es bastante difícil aquí? Casi nulo. El grado de acción de un secretario de Estado es bien reducido. Yo reconozco el respaldo del presidente Lobo y del presidente Hernández de un momento, de al menos tener colaboradores cercanos de mi confianza. Hoy, en el caso de las direcciones departamentales, existen procesos para ingresar que hay que cuidar que se hagan bien. Aún ahí hay intervención. Yo recuerdo cuando la Secretaría de Educación empezaba a generar más eficiencia y empezaba, usted ve que al mes se pagan 1.200 millones de lempiras en salario, y cuando yo llegué a la Secretaría se pagaban 90.000 profesores y realmente existían 60.000. Del diferencial, cuando usted va subsanando, espera que esos recursos se lo dejen a la Secretaría. No se lo dejan, simplemente ser eficiente en el sistema público no tiene mecanismos de compensación para decir, si usted es eficiente y recupera estos recursos, bueno, los recupero y lo pueden reinvertir, exacto, eso no existe. Simplemente se utilizan porque es un presupuesto, ¿no? Esos fondos ni siquiera realmente existen. Entonces, bien difícil, porque además tiene que lidiar internamente con estructuras que no son fáciles, tiene que lidiar mucho con diputados regionales principalmente, que ya tienen dentro de sus departamentos mecanismos viejos de cómo controlar los sistemas, y eso le va generando algunas desavenencias. Sin embargo, se puede, claro que se puede. Si usted tiene claridad de lo que quiere hacer, siempre va a encontrar aliados. Yo reconozco esos aliados en finanzas, reconozco que cuando el ministro Cerrato llega en agosto, unos meses después que yo fui nombrado, le dije, ministro, ayúdenos para que este tema de los pagos no solo sea la historia. Aquí está, trabajemos juntos, y todo el tiempo en adelante, mientras yo fui secretario de Estado y él estuvo en finanzas, ese compromiso que generaba problemas todos los meses se normalizó, se regularizó, y hoy sigo viendo con satisfacción que los 17, 18 de cada mes empiezan a anunciar que los pagos serán efectivos 20, excepto enero, que siempre tiene sus dificultades, ¿no? Entonces siempre uno encuentra aliados, y en el Congreso igual, las comisiones de presupuesto del Congreso siempre fueron receptoras, pero no con la magnitud que hoy el sistema educativo demanda. Estamos hablando de triplicar un presupuesto, y esa no es una decisión exclusiva de un sector, es abrir esa discusión y transitar sobre esa discusión para qué se quieren esos recursos. En cuanto al tema financiero del país, Honduras llegó a invertir hasta 9% del Producto Interno Bruto en educación,
era un tanto desordenado, hoy estamos en 4.5. No había que reducirlo, había que ordenarlo y hacerlo eficiente. Cuando alguien quiere invertir en un país, pide información, y cuando pide información sobre educación, pide al menos 3 indicadores. 1, tasa de analfabetismo. 2, grados de escolaridad de un país. Y especialistas técnicos puntuales, en temáticas puntuales. El primero, el analfabetismo, le está diciendo el potencial de un mercado que una empresa puede tener localmente. El segundo le está diciendo el tipo de empleo que esa población tiene y que también tiene que ver con sus ingresos y la capacidad de adquirir algún bien, un servicio que una empresa va a ofrecer. Y el tercero es la posibilidad de maquilar algunas partes o algunas piezas con recurso humano propio. Entonces, si esos 3 elementos educativos, un país tiene indicadores bajos, usted espere una inversión donde lo que se demande sean personas para maquilar. Baja escolaridad, más esfuerzo físico, salarios bajos y menos competitivos. Si usted eleva esos indicadores, reduce el analfabetismo, mejora la tasa de escolaridad y propicia la educación técnica especializada, entonces usted tiene la posibilidad de tener un tipo de inversión donde el valor que genera esa inversión repercuta en el salario que le van a pagar a los empleados, a los ingenieros que van a armar algunas partes de ese proceso, y eso tiene un impacto interno en la economía de un país. Entonces, claro, la educación es fundamental, no solo internamente, sino cómo nos ven desde afuera. Y a veces, aunque no nos gustan los informes que se generan internacionalmente, esos son los que utilizan los que invierten. Los informes que genera UNESCO, los informes que genera Derechos Humanos, los informes que generan las diferentes entidades, unas que son de Naciones Unidas y otras que son independientes, pero que han logrado posicionarse en el mundo como instancias de referencia para la información. Sí, porque nadie va a venir a invertir, un empresario serio, en un país en donde no hayan, primero, también aspectos en cuanto a la seguridad, que no le hayan cambiar las reglas. Seguridad jurídica. En el campo jurídico, y es fundamental también lo que está apuntaba en el área educativa. ¿Por qué ahora es, obviamente, delegado presidencial de cambio climático? ¿Qué significa? ¿Qué trabajos se están haciendo? En este momento tenemos emergencia en el campo de la agricultura, hay sequías, el problema del agua, que no solo es en Tegucigalpa, sino que en la mayor parte del territorio nacional. ¿Cómo podemos enfrentar, o de qué manera, nuestro país, que es uno de los más vulnerables del mundo en esto del cambio climático, doctor? Primero, países como Honduras tienen que cambiar su modelo de desarrollo ante cambio climático. Entonces usted dice, pero ¿qué significa el modelo de desarrollo? El cambio del origen del uso de las energías. El mundo va por energías renovables y Honduras tiene un potencial enorme para generar energía limpia, completar su matriz energética, energía limpia, y poder colocar energía en un mercado como Centroamérica y convertirlo, ese potencial, en una fuente de divisa. ¿Qué significa cambiar el modelo de desarrollo? Pero es que ahí tenemos una empresa estatal en crisis con $3.000 millones de déficit. Cambiar un modelo de desarrollo es por el tema de energía. Transporte, cambio climático, le da la posibilidad a un país de modernizar y organizar toda la estructura de transporte urbano, interurbano, multimodal, carga. ¿Enfocado en qué? En que cada vez que se cambia la fuente de energía de un autobús a energía renovable, eso reduce emisiones de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, y el mundo está dispuesto a invertir en ese tipo de situación. El cambio climático tiene 2 caras. La adaptación al cambio climático, en ese caso, la adaptación es para nuestros cultivadores de café, para nuestros ganaderos, para nuestros productores agrícolas. Tienen que tomar algunas medidas porque ya no se sabe si van a tener agua o no para su cultivo, entonces tienen que invertir en tecnología, en genética y todo. Todo lo que estoy diciendo, si nos tomáramos más tiempo, significa reformular todo lo que realmente hacemos en este momento. Y para los asentamientos humanos, como las ciudades como esta, igual tiene que redefinir cuál es la TEGUS del año 50 que queremos, en transporte, en tipo de edificaciones, en dotación de agua, en temas de energía, porque las ciudades sostenibles están dentro de la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que acabo de decir de manera muy general
debe ser puesto de nuevo en un contexto en el país y redefinir su modelo de desarrollo. Ocupamos de los empresarios, ocupamos de los que ya invierten en el país para que puedan migrar de las actividades que hacen a actividades que vayan vinculados en este tema. Cambio climático es un tema económico, no es un simple tema ambiental. Tiene que ver con seguros climáticos, tiene que ver con financiamiento climático. Para darle un ejemplo, Honduras tiene ya 30 años de deuda contratada, los últimos 30 años, y tiene que pagar. Pero Honduras puede modelar de aquí al 2050 su nuevo tipo de deuda, que puede estar relacionada con financiamiento climático y que puede ser más competitivo al tipo de deuda que ya tiene contratada. Entonces, ahí hay un escenario que le dice a usted, ¿cuál es nuestra soltura financiera en las condiciones actuales frente a este modelo de financiamiento convencional en el cual estuvimos inmersos en 30 años y cuál puede ser en los próximos 30 años mi posibilidad de movimiento financiero si me enfoco en el financiamiento climático para agua limpia, para energía renovable, para transporte eléctrico, para ciudades sostenibles? Ese enfoque y esa oportunidad es la que el país tiene a 2050. A esto algunos le llaman la descarbonización, el carbono neutral. Costa Rica tiene este modelo ya puesto en el Congreso ¿En esta ruta de la nosotros República. vamos en el camino correcto? Esa es una ruta que va a patrocinar Costa Rica. Ya se hizo el acuerdo con el apoyo de la Unión Europea. En diciembre en Madrid se generó ese acuerdo. En los próximos meses tendremos aquí al ministro de Ambiente de Costa Rica. Y la intención es que el sector privado conozca de qué se tratan estas situaciones, el sector público también, y poder llevar esta discusión a una instancia como lo está haciendo Costa Rica. Es una discusión a nivel legislativo, porque estamos hablando de 2020, 2030, y esas oportunidades, principalmente del financiamiento, para dar un ejemplo, Costa Rica acaba de recibir financiamiento para construir un tren multimodal, pasajeros y carga, por $600 millones, tren eléctrico. Ese tren, si se hubiese gestionado con financiamiento convencional, hubiese tenido más dificultad de obtener esos fondos, pero como es eléctrico y eso cambia la matriz de energía renovable y reduce emisiones, entonces el mundo tiene preferencia por ese tipo de inversión. Hay una propuesta del Valle de Sula, de la Fundación Valle de Sula y una empresa privada sobre un ferry multimodal para el Valle de Sula. Eso hay que discutirlo con todos los interesados y sobre todo crear un modelo de negocio que permita encontrar quién lo pueda financiar desde cambio climático. Por eso le decía, cambio climático... Ahí es donde también se dice si se pueden encontrar fondos externos también para claro, eso. Sí. El Acuerdo de París de cambio climático es un acuerdo de compensación financiera. 100 países emiten gases de efecto invernadero y calientan la atmósfera, generan cambio climático. 100 países son receptores como los nuestros. El Acuerdo de París establece que a partir de 2020 estos países emisores deben colocar un fondo de $100.000 millones anuales y estos deben competir por esos fondos. Pero ¿cómo se compite? Con proyectos como los que estamos hablando. Entonces, si un país redefine su modelo de desarrollo como lo está haciendo Costa Rica y lo orienta al uso de energías limpias, a modernizar el sistema de transporte y todo, entonces ese es el fondo de referencia de largo plazo, de tasas bajas y buena parte concesionado. No todo es concesional, pero para eso tiene que haber un acuerdo principalmente de la empresa privada. En Honduras ya hay 3 empresas privadas interesadas en este mecanismo que se va a iniciar en Honduras este año junto con Costa Rica y con el apoyo de la Unión Europea. Parte de las cosas que nosotros propiciamos en ese espacio de trabajo en el que actualmente estoy, ¿no? Ministro, tenemos 6-7 minutos para finalizar la entrevista y quisiera aprovechar estos minutos porque obviamente el tema central, el campo educativo que nos interesa sobremanera y que lo manejara, esto del cambio climático, pero usted tomó la decisión de entrar a la actividad política. Decíamos en el comienzo, es un técnico reconocido, es uno de los ministros que más aceptación con el pueblo en términos generales ha tenido en el campo educativo. Pero muy pocos nos pudimos haber imaginado en aquel momento que usted iba a incursionar en la actividad política. ¿Por qué la conformación de un partido y qué lo hace entrar a la arena política en el país?
Bueno, yo he sido precoz en buena parte de mis actividades y mi formación. Incluso yo en menos de 21 años había terminado la universidad, con 23 años yo era profesor universitario. A los 27 años yo había terminado mi formación, había terminado el doctorado, que es como la cima en un proceso de formación. Y a los 30 años yo era rector de una universidad pequeña, desconocida en su momento, pero una gran oportunidad de trabajar. Y con menos de 35 años fui secretario de Estado. Hoy tengo 43 años. Empezamos a hablar con los amigos. ¿Qué hacemos? ¿Nos jubilamos? Pues todavía no. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del país? Buena parte de mis amigos se han ido a Canadá, a Alemania, con sus familias, profesionales de alto valor, ingenieros, médicos, se fueron. Buena parte con los que yo me formé en América Latina, en un programa regional de América Latina en Chile, todos están en Europa. Entonces la decisión era, ¿qué hacemos? Si nuestra vocación es el servicio, usted necesita tener poder. Yo he sido parte y he trabajado con 3 presidentes, con 3 gobiernos. Y eso termina, tiene un cierre. ¿Qué hacemos para tener poder local para ayudar a las poblaciones? La forma de tener poder local es la vía democrática, es la participación política. Y así empezó la construcción de esta idea, que hoy se ha convertido ya, es un partido político fundado, está en proceso de inscripción en el Consejo Electoral, la recolección de firmas, la construcción de estructuras municipales. No es fácil, usted lo dice, porque uno entiende la parte técnica, sabe cómo abordarla, pero esa mezcla entre la parte técnica y política, la parte política es más aprendida, porque nadie quiere aprender de los errores, entonces acude a los que saben, a los que han administrado campañas electorales en otros países, académicos. Hay un grupo de académicos externos de varias universidades que nos han ofrecido ayudarnos con la creación del capítulo de derechos humanos del partido. Y uno dice, pero ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo el mundo ve a un país que tiene o no una política sobre esta temática en particular y cómo se maneja? Yo tuve un profesor en la Universidad Católica en Chile que era superintendente de la región metropolitana, era como el presidente de Honduras, ¿no? De 6 millones de personas. A las 7 de la mañana era profesor, 2 teléfonos de estos grandes, los apagaba y 2 horas trabajaba con nosotros, luego se iba a su oficina. Y un día le pregunté, profesor, ¿qué pasa cuando esta ciudad está súper contaminada? Hay vehículos que deben por placa salir y otros no a la calle, pero es viernes y es fin de semana largo y esta gente quiere ir a la playa. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Se piden los datos técnicos de la calidad del aire o el volumen de personas que están interesadas en desplazarse? Entonces, ese me dijo, en ese caso, la decisión es política. Ellos deben irse de vacaciones y buscaremos más adelante la forma de compensar estos altos niveles de emisión que la ciudad tiene, que generan estos vehículos, para hacerle una restricción un martes o un miércoles que no estaba organizada ni estaba en el calendario, para ir haciendo esta compensación de temporada. Entonces uno aprende la parte técnica, académica, pero si eso viene de alguien que ejerce la academia y ejerce la política, tiene también un referente. Este profesor hoy es un referente internacional para este proyecto político, o sea, lo hemos anclado más allá de Honduras. Ingenuos nos dicen algunos, porque alguna gente cree que ya no se puede hacer nada. Que yo sí sigo creyendo, y cuando creo en los proyectos busco que tengan los mejores estándares, los mejores aliados internos y externos, para que Honduras tenga un espacio y podamos discutir desde un espacio cómo acceder al poder para seguir ayudando o propiciando que el Estado sea un intermediario del desarrollo de su población. Rescatemos Honduras, se llama su partido. Rescatemos Honduras invoca acción. Uno ve los nuevos partidos en España, en muchas partes del mundo ya no tienen estas siglas convencionales, partido, PRM, y cada vez los partidos ganan menos elecciones. Ahora las personas están ganando elecciones, las alianzas están en la mesa de la discusión. Si no, veamos cómo se ha conformado el gobierno en España, con partidos impensables y recientes, Nobeles,
Entonces, España vive un fenómeno político de alianzas que nunca había tenido, de un sistema monárquico mezclado con un parlamento, con un jefe de gobierno, y este jefe de gobierno ahora que surge de la alianza de partidos que no son tan iguales, recientes. Entonces, esa es como la evolución política del mundo. Entonces, Rescatemos Honduras aplica a Rescatemos Lloro, Rescatemos Olanchito, Rescatemos el Barrio, y cada quien dirá rescatemos de quién o de qué. Y eso no es único para cada municipio. Este fin de semana mis compañeros estuvieron en Yocón, en Olancho. Te rescatemos Yocón, ¿de quién o de qué? De las maras y las pandillas, del analfabetismo. Depende del problema que se esté viviendo. Exactamente. Sí. Entonces el partido apunta a los gobiernos locales, a la descentralización, y cree que muchos de los problemas del país pueden ser resueltos desde los gobiernos locales. 298 superalcaldes que tienen responsabilidad y recursos. No hay que modificar la ley. Hay una ley de autonomías municipales, hay una ley de descentralización, hay una ley de transferencia de esos recursos. Lo que vamos a hacer es apropiar a cada gobierno local de herramientas suficientes para que, por ejemplo, el reto hambre cero en Honduras es 1 millón de personas, según la FAO. 1 millón de personas en Honduras comen una vez al día. Entonces vamos a su pueblo y vamos a su comunidad. Y esas personas tienen más posibilidades de identificar exactamente de ese millón cuántas coinciden en su municipio y en su aldea. Y tienen más posibilidades de crear el mecanismo para resolverlo que enviar un camión de Tegus. Usted compra el maíz y los frijoles en las aldeas, ¿no? Y lo acopia en Tegus. Y después bueno, sí. Entonces el transporte, en términos de producción de alimentos, es como el 40% del costo. Mientras que usted a nivel local puede desencadenar economía local, el recurso se queda y usted resuelve un problema. Ahora, esto es totalmente diferente al modelo centralizado que hemos practicado, pero es una apuesta donde el municipio es el que tiene la herramienta. 298 alcaldes trabajando de manera sincronizada, resolviendo problemas de país, pero cada cual bajo su idiosincrasia local. Es parte del enfoque que tiene la construcción de este partido político, ¿no? Sí. Bueno, es una descentralización, aunque como usted dice, se manejan los recursos o deberían de, pero no se hace de las 298 alcaldías y para ello tienen independencia los gobiernos locales. Pero más que teóricamente o en el papel, hacerlo en la práctica. Eso es lo que efectivamente hacerlo en la práctica. ¿Va a participar en las elecciones generales con el partido o realmente algún arreglo al final va a ser un arreglo? En este momento tenemos ya estructuras para inscribirlo y tenemos estructuras para competir, porque luego cuando se convocan las elecciones hay que hacer las inscripciones de estructuras municipales. Las estructuras mínimas existen. El partido es un partido de pensamiento de centro. Esto tiene una discusión también porque la gente, los de izquierda y derecha dicen que el centro no existe, pero es así. O sea, de izquierda o de derecha. Claro, porque eso permite mantener la polaridad solo entre dos y no permite hacer como jugar tenis entre tres, no permite el rebote. Entonces, sin embargo, hemos visto muchas corrientes de políticas que se están concentrando más en la convergencia y en la parte propositiva que en la discusión de la polaridad. Y creo que de eso Honduras ya ha tenido suficiente experiencia. Vamos a participar, esperamos que las reformas electorales de alguna manera sean reformas democráticas, no solo reformas electorales, en el sentido que la gente que hoy no se identifica con los partidos o que no va a votar, efectivamente pueda votar. La mitad de la gente que puede votar no va a votar. Nosotros nos encontramos con personas de 50 años o más que nunca han ido a votar, porque es el público al cual nos estamos dirigiendo. Los jóvenes, muchos de ellos no están yendo a votar. Entonces, ese tipo de poblaciones o segmentos sociales pueden hacer una diferencia en una próxima contienda y no concentrarse solo en esta masa electoral denominada dura o convencional, porque hoy somos 10 millones de hondureños y hondureñas. La masa poblacional habilitada al proceso electoral después del trabajo del registro de las personas nos va a dar una sorpresa. Esperamos que ese proceso ayude a la democracia, ayude al proceso electoral
y que el partido pueda tener capacidad para competir con estas y otras ideas que también ya trabajamos y construimos con amigos que son especialistas. Mire, el país tiene, a pesar de la migración, porque hoy hay una migración de calidad, hoy le dicen, si usted es médico o ingeniero eléctrico y tal, véngase con su familia y los países se están llevando. Pero a pesar de eso, el país tiene gente especializada en temáticas que, si bien son técnicos hasta ahora, también están dispuestos a aportar esa visión técnica y ese conocimiento en la construcción y el abordaje de otros temas, además de los temas que hemos conversado aquí. Doctor, yo le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros y lo dejo 30 segundos para que se despida. Bueno, agradecerle por el espacio, animar a la población para que participe en los procesos políticos, independientemente del partido que decida. A nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Rescatemos HN, en cualquiera de las redes sociales. Ahí nos pueden dejar un mensaje. Y a los jóvenes y a las familias hay que educarse. Es mejor tener la educación para el momento que se requiera y no tenerla y que vengan los buenos tiempos y no saber cómo competir en este mundo. Gracias a usted. Encantado, un gusto. Igualmente, el doctor Marlon Escoto Valerio nos ha acompañado esta mañana, ex ministro de Educación, delegado presidencial de Cambio Climático en este instante. Hemos abordado estas dos temáticas y en la parte final también la actividad política, porque pretende participar en las elecciones generales del próximo año con su partido Rescatemos Honduras. Anda en recolección de firmas en todo el país para inscribir el partido y luego estar listo y participar en esas elecciones generales. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Nuestras compañeras continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Hola Honduras, nosotros les esperamos mañana con otra entrevista de fondo. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.